Silencio, por favor. Vamos a empezar a grabar en 3, 2, 1. Grabando. Farid Mondragón, bienvenido a Ecuador. Farid, revisando los apuntes, Farid dice en el turco. ¿Cuál es la razón? No, mi madre que es libanesa, pero Ya. en Colombia, en términos generales en Sudamérica, toda la gente que viene del Oriente, independientemente sea Turquía, del Líbano, de cualquier lugar, siempre lo generalizan como el turco y es el apodo que me pusieron en Cerro Porteño en el año 93. Necio para llegar al fútbol. Sus padres querían que sea nadador. Sí, ¿Cómo fue esa guerra con los papás? pues fui nadador, de hecho, de los 3 a los 11 años. Después ya de los 11 años me rebelé, entre comillas. En esa época no había el proceso formativo que hay hoy en día para el fútbol. Los niños hoy en día arrancan de los 3, 4, 5, 6 años. En esa época las divisiones menores arrancaban desde los 15, 16 años. Entonces tampoco había ni muchas opciones ni esa fuerza para poder uno respaldarse en un proceso formativo de fútbol. Y mis padres lo que querían era que yo practicara algún deporte y en ese momento la natación el que habían escogido. Usted no tuvo fortuna en su debut como arquero, ¿se recuerda? El gol de Galleta. Cuenta la historia jugando en X partido, todavía no profesional. No, claro. Cuenta pues esa historia, sí. Y pasó cuando niño y pasó cuando grande, eso siempre pasaba. Igual, yo creo que es una de las leyes y de las reglas que tiene el arquero. Siempre vamos a recibir goles y en la gran mayoría tendremos responsabilidad siempre. ¿Cuál ha sido el partido más complicado, más duro que usted ha tenido en su carrera deportiva? Ha estado en diferentes ligas. No, pues uno es muy difícil. Yo creo que han habido muchos difíciles en el aspecto deportivo, cuando jugaba Champions League, difíciles en el aspecto emocional, cuando cometías errores, por ejemplo, un día en Colombia-Argentina, difíciles cuando perdías títulos. Porque el fútbol es una montaña rusa de emociones y de sensaciones, y especialmente cuando ocupas el puesto de arquero. Cuando se enfrentó con Ecuador, ¿eran cotejos especiales? Especiales porque de la Copa América del 93 a la fecha creo que coincidió con la evolución del fútbol ecuatoriano. Un Ecuador que mostraba grandes figuras, un Ecuador que mostraba que traía muchísimo talento combinado con potencial físico, atlético, jugadores que ya comenzaban a destacarse, a brillar, no solamente en la selección sino a través de los diferentes clubes. Creo que también fue un crecimiento paulatino con el crecimiento del fútbol colombiano, entonces ya se volvían partidos decisivos a nivel de eliminatoria o a nivel de Copa América. Ustedes empezaron el despegue el año 87 en la Copa América. ¿A qué se debe? ¿Qué ocurrió ese milagro trabajo? ¿Qué pasó? Mire, en el año 85 el profesor Marroquín lleva una selección a un campeonato suramericano en Paraguay, donde salen figuras como Reniguita, John Edison Castaño, JJ Treyes, James Rodríguez, el papá de James, Pepe Romeiro, en fin, una selección que realmente no solamente ilusionó, pero comenzó a mostrar un potencial futbolístico en nuestra selección. Luego en el año 87 van a un preolímpico y a una Copa América, y a partir de ahí Pacho Maturana y Bolillo Gómez comienzan a cambiar no solamente un estilo futbolista colombiano, sino la mentalidad. Coincide eso con el primer título de Copa Libertadores de un club colombiano, que fue Atlético Nacional. Entonces a partir de ahí no solamente el estilo del juego, pero el haber conquistado, haber logrado cosas a nivel local e internacional ya comenzaba a respaldar toda esa idea y todo ese proceso, y volvemos a una Copa del Mundo en Italia 90 después de muchísimos años. Sería la segunda vez que asistíamos a una Copa del Mundo en
Italia 90, y bueno, y a partir de ahí empezó la selección a generar esa evolución integral. ¿Por qué se decidió usted por el arco? No, yo no creo que eso sea un tema de decisión, es un tema de vocación. Cuando uno es niño, uno juega en todas las posiciones y ensaya todas las posiciones, y al final es la fijación que uno tenga, y es el lugar donde uno más cómodo y más disfrute. Y yo siempre iba a los partidos, pero tenía una fijación siempre por observar mucho más al arquero. eh, y de niño igual me gustaba jugar muchísimo de arquero, y al final fue la posición que elegí, no fue un tema Impuesto. impuesto. ¿Algún referente tuvo usted en su carrera? Claro, primero Pedro Antonio Sape, que fue junto a Efraín Caimán Sánchez, creo que los máximos exponentes del arco en la historia del fútbol colombiano. Y luego tuve fijación por Ubaldo Matildo Fillol, Neri Pumpido, Jean-Marie Paf, Rinata Saeb, arqueros internacionales que durante del 78 al 86, que era la etapa donde yo estaba en un proceso de crecimiento, podíamos ver en los mundiales. Sin embargo, Colombia ha tenido grandes arqueros. Usted, Higuita, Córdoba, el mismo Osorio. De todo ese grupo, ¿quién cree que ha sido el mejor? ¿O quién es el mejor? Diferentes estilos, diferentes épocas. René marcó una etapa distinta, con un estilo de arquero líbero totalmente innovador, totalmente diferente para esa época, que es lo que exigía el sistema que Nacional manejaba. Luego vino la generación de Miguelito Calero, que en paz descanse, Oscar Córdoba de la Mía, junto a Eduardo Niño, donde ya eran arqueros pronto con otro corte, con otra estatura, con otra envergadura, que tuvimos la oportunidad o fuimos privilegiados de poder haber jugado en fútbol internacional. Y ahora con David Ospina, que se fue muy joven para Europa y que ha madurado muchísimo, y que lleva ya 2 mundiales y lo ha hecho de manera extraordinaria. Entonces sí, hemos contado con la fortuna de haber contado en las últimas 2-3 décadas con generación de arqueros muy buenos, pero eso no llega solo. A eso hay que darle continuidad, y eso hay que trabajarlo, sobre todo desde el fútbol base. El Mundial de Rusia, Pekerman al frente de la banca, caen con Inglaterra por penaltis. ¿Cree que de pronto, o cree usted, que Pekerman fue muy egoísta, que tuvieron la oportunidad ustedes de ser más ofensivos, sin embargo no se arriesgaron? Mire, después de la guerra todos somos generales, y siempre después de los partidos con el resultado opuesto es mucho más fácil hacer un análisis. Creo que Colombia con Pekerman adquirió elementos que quizá antes no conocía. Volvió después de 16 años a una Copa del Mundo. Estuvo realmente haciendo historia en Brasil 2014, llegando a cuartos de final. Entonces son temas que hay que evaluar y que hay que poner en la balanza, que ha sido más lo positivo que lo negativo. Sí nos generó una ilusión, sí pensamos que ha sido un mundial que se nos había abierto el camino de una manera única, sobre todo que este grupo de jugadores, esta generación, merece ganar algo, merece quedar en la historia con un título. Y eso es lo que vamos a buscar en la próxima Copa América. En la última Copa América, Tecillos falló un penalti. Eso le provocó recibir amenazas y todo. ¿Cómo califica usted como jugador, como persona, como compañero de fútbol? Mire, hoy en día el tema de las redes sociales, si bien es un elemento y una herramienta de trabajo informativo, también se ha degenerado y provoca muchísimas situaciones desagradables. Y esta obviamente es algo totalmente repudiable.
Tecillo es un jugador que a través de su historia en Independiente de Santa Fe, ahora el fútbol mexicano, y con lo poquito que juega en la selección, ha sido una persona impecable, un profesional, tipo un perfil bajo, bien educado, y que esta Copa América la jugó realmente muy bien en una posición que no es su posición dominante. Fallar un penal como lo falló Luis Suárez, como lo ha fallado Platini, Baggio, cualquiera, son circunstancias y accidentes del fútbol. Y ligarlo eso con situaciones extrafutbolísticas aberrantes como esta, demuestra que las personas que lo hacen simplemente son unos enfermos mentales. Colombia tiene grandes técnicos, buenos técnicos. ¿Por qué no están en la banca de la selección cafetera? Porque el profe Reinaldo no está en Chile, el profe Bolillo está con ustedes, el profe Sori estaba con México, luego con Paraguay, ahora está con Atlético Nacional. Un momento de coyuntura donde los técnicos colombianos elegibles para la selección no estaban disponibles, y el presidente de la federación también, al no encontrar un técnico colombiano elegible, decidió darle continuidad a un técnico extranjero, y hasta ahora creo que con Queiroz han acertado, tenemos mucha ilusión. Es un técnico que tiene experiencia vasta, solamente ha manejado selecciones, clubes, pero en el proceso formativo tiene muchísima capacidad para poder organizarnos de abajo hacia arriba, a una federación que necesita deportivamente una estructura realmente moderna y a la altura. Usted no está ajeno a lo que ocurre con sus países vecinos, con Ecuador futbolísticamente. ¿Qué cree que le falta para alcanzar un desarrollo futbolístico? Ecuador tiene que volver a sus raíces, y las raíces de Ecuador son jugadores atléticos, jugadores técnicamente bien dotados, jugadores maduros, con carácter. Lo que ha hecho que Ecuador haya ido a los mundiales que ha ido es por eso. Ecuador tiene que volverse un equipo táctico. Tienen al mejor expositor de la táctica, que es Bolillo. Atacar y defender en bloque, volverse un colectivo muy cerrado, para otra vez, a partir de lo fácil, llegar a lo difícil sin saltarse ningún tipo de etapa. En toda la etapa de futbolista, ¿cuál ha sido o cree que ha sido el mejor jugador ecuatoriano al cual usted enfrentó? Alex Aguinaga. ¿Alguna amistad especial con alguno de ellos? Usted se queda en silencio. No, hay algunos. De pronto tenemos a Alberto Spencer, hay muchos jugadores. No, pero por referente, ¿no? No, porque usted me dijo ¿Cierto? quién había En la había enfrentado. sido con usted, correcto. Ajá. Pero ahora su venida acá al Ecuador, una invitación especial, ¿cómo lo toma? Porque usted No, va todo a estar el- con niños. Sí, con todo el honor y toda la alegría posible. Yo creo que estos niños que son el futuro de nuestra sociedad, poder venir y transmitirles los valores, poder compartir con ellos la experiencia de vida, realmente va a ser de mucha ayuda, de mucho crecimiento para ellos. Los niños en cualquier parte del mundo son el futuro de cada uno de los países, de las sociedades, y eso es lo más importante. En la parte final, un mensaje para la gente del fútbol de Ecuador. Nada, un abrazo inmenso al pueblo ecuatoriano, pueblo hermano. Agradecerles por esta invitación, por el cariño que me demuestran, por este gran recibimiento, y simplemente desearles que a nivel futbolístico con la selección las cosas se mejoren para que puedan estar donde realmente se merecen, donde han estado durante las últimas 2 décadas, disputando otra vez mundiales, y obviamente disputando títulos en la Copa América que se va a realizar en mi país. Gracias, Efraín. Bueno.